Estás a punto de aprender cómo hipnotizar a quien sea sin que se den cuenta o siquiera les importe en conversaciones cotidianas, aplicando para ello los últimos descubrimientos de la psicología y la neurociencia para acelerar tu aprendizaje de esta hipnosis y cortar el tiempo que te lleva a aprender algo a la mitad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Mileró, soy Master Practitioner en Programación Neurolingüística, certificado por la Universidad Americana de PNL. Luego de certificarme, empecé a interesarme en la hipnosis por algo ocurrido y que te vas a enterar en unos instantes, y aprendí sobre Milton Erickson. ¿Quién es Milton Erickson? Seguramente te estarás preguntando. Seguime mientras te cuento la historia de la vida del mejor hipnoterapeuta del siglo XX. Es así importante y te puedo asegurar que la vida que tuvo es un gran ejemplo porque él tuvo que aplicar la hipnosis. Déjame mostrarte cómo lo hizo. Erickson nació en el año 1901 en Aurum, una pequeña ciudad de Nevada de los Estados Unidos. Su familia estaba conformada por sus padres, 7 hermanas y un hermano. Como vivían en una granja, Erickson ayudaba siempre que podía a su padre, pero a la edad de 17 años contrae poliomielitis. Es una enfermedad que infecta y destruye las neuronas motoras. Esa destrucción causa debilidad muscular y parálisis aguda flácida. Esto lo obliga a Milton Erickson a quedar en la cama la mayor parte del tiempo. Vos sabés que hay un dicho que reza: el ocio es mala compañía. Hay muchas personas que cuando tienen tiempo libre, una de las cosas que hacen es ponerse a pensar en las cosas que salieron mal. Entonces, mayormente se les dice a esas personas: tenés que hacer algo, tenés que salir a trabajar, tenés que tener algún hobby, cosa de enfocarte en algo que te guste o por lo menos mantenerte ocupado y no dejar que tu mente siga pensando en esos pensamientos negativos. Bueno, nunca lo fue para Erickson, y lo que vas a aprender en la biografía de él es algo fascinante, o por lo menos algo que yo encontré fascinante, porque son experiencias de vida. Aquí Erickson no solo muestra el camino hacia la hipnosis conversacional, sino que él también lo tuvo que caminar ese camino durante toda su vida. Estaba en su cama, mirando el techo y escuchando cómo hablaba su familia en el comedor la mayor parte del tiempo, debido a la poliomielitis. Pero en vez de ponerse mal por su salud, en vez de deprimirse, en vez de quejarse, empezó a pensar de qué manera podría ganar movilidad muscular nuevamente. Esto ya marca un cambio radical de paradigma con una persona promedio. Por algo Erickson fue Erickson. Empieza entonces a trabajar en el control mental y en la introspección. Y de a poco empieza a ganar movimientos. ¿Cómo lo hacía? Recordaba cómo era cuando yo podía mover esta parte de mi cuerpo. ¿Cómo era? O sea, hacía un esfuerzo para volver a ser consciente aquello que se había vuelto inconsciente. Mayormente cuando vos pensás en agarrar algún objeto, sea un vaso con agua, sea un libro, sea mover tus manos para llevarlos al teclado y ponerte a escribir, son movimientos, realizás movimientos inconscientes. Vos no sos consciente de la cantidad de músculos que tu cerebro tiene que mover para que vos realices ese movimiento. Entonces, lo que empieza a preguntarse Erickson es: ¿cómo era, cómo hacía yo para mover esta determinada parte de mi cuerpo? Entonces, de a poco empieza a ganar movilidad, muy pequeña,
pero empieza a ganar movilidad. Pero no contento con eso, utilizaba el tiempo de manera productiva y se propuso, estamos hablando de una persona que estaba en la cama la gran mayoría del tiempo, ¿sí? Él se propone afinar aún más sus sentidos. Entonces, ¿qué hacía? Como estaba en la cama, jugaba a adivinar quién entraba por la puerta de su casa, por la forma en la que la abría sin mirar, ¿sí? Entonces empezaba a jugar con eso. De esa manera empezó a afilar, empezó a desarrollar aún más su sentido auditivo. Luego empezó a observar la postura corporal de sus hermanas cuando querían decir que sí y cuando querían decir que no. Y se dio cuenta de que muchas veces sus hermanas decían que sí a pesar de que querían decir que no. Y otras veces decían que no a pesar de que querían decir que sí. Sobreponiéndose a la enfermedad, se gradúa en medicina y psicología. Y empieza a aplicar, porque también empieza a hacer cursos sobre hipnosis, aún más la autohipnosis en sí mismo para controlar el dolor. Por eso te decía que Milton Erickson no solo marcó el camino de la hipnosis conversacional o hipnosis ericksoniana, sino que él también caminó por ese camino. Estudia hipnosis directa y empieza a jugar con el lenguaje. La hipnosis directa es la hipnosis tradicional. Recordemos que Milton Erickson nace en el año 1901 y luego él crea su propia versión de la hipnosis, que ahora vas a aprender la historia en unos segundos, la cual se denomina hipnosis conversacional o hipnosis ericksoniana. Tiene ese nombre debido a que él fue el creador. Entonces empieza, además de afilar sus sentidos, empieza a crear sus propias frases y a combinarlas de formas únicas. Ya para este entonces, Milton Erickson ya podía caminar. La hipnosis directa es una hipnosis en donde el hipnotista dice sugestiones de forma completamente directa a su paciente. Ejemplo, un paciente iba a una sesión, iba o va, porque todavía se sigue enseñando la hipnosis directa. El hipnotista lo miraba y le decía, entra en un trance ahora, relájate aún más, escúchame con atención. Erickson creía que era más efectivo darle opciones a la persona, no obligarla, no darle comandos, sino darle opciones. Así Erickson decía, por ejemplo, una persona podría sentirse muy relajada ahora, ¿no es cierto? Me pregunto si se dio cuenta de que está en un trance profundo. A este tipo de hipnosis que no requiere que otra persona cierre los ojos, se le llama hoy en día hipnosis ericksoniana o hipnosis indirecta. Las personas iban a él para cambiar fobias, bajar de peso, cambiar comportamientos, y a veces los cambios se producían en tan solo una sesión. Es de él de quien aprendí los patrones hipnóticos que vas a explorar en mi curso Patrones Hipnóticos 2.0. Déjame contarte una historia que me pasó a mí. Mayormente, siempre que un amigo me contaba un problema, trataba de ayudarlo, pero luego de darle la solución, notaba que rara vez cambiaba su comportamiento.
y rara vez podía atrapar su curiosidad a niveles altos. ¿Te pasó alguna vez a vos de decir algo que sabías que le iba a hacer bien a la otra persona, pero luego de que parecía haberte escuchado, hacía o hace todo al revés? Entonces ahí me pregunté, ¿cómo puedo presentar un consejo que es bueno para la persona y para mí, de forma que sea imposible decir que no? De forma que sea imposible que la otra persona no aplique ese consejo. Allí cuando me puse a estudiar PNL e hipnosis, al principio no creía en el poder que tenía la hipnosis conversacional y la PNL porque fui certificado, así que decidí no creer en lo que leía. A la vez decidí poner en pausa mi incredulidad y tomé acción, ya que no tenía nada que perder. Así que un día vino un amigo y me contó el siguiente problema. Tengo una amiga, la cual me está gustando, pero no quiero tirar por la borda 4 años de amistad. Un típico problema, ¿sí? De los hombres. Entonces, varios amigos estaban presentes y muchos le decían, animate que no va a pasar nada. Decile cómo te sentís, no, no va a pasar nada. Y si pasa, bueno, vos no la querías como una amiga. Otros le decían, si no aprovechás ahora, te va a ver siempre como un amigo. Y si te ves siempre como un amigo, nunca vas a poder ser el novio de ella. Y yo notaba la reacción que él tenía a esa comunicación, ¿no? Así que dije, bueno, ¿por qué no probar un patrón que había leído en los libros de Milton Erickson y lo había marcado? Entonces lo miré y le dije, ¿qué pasaría si yo pudiera mostrarte, mediante una técnica, cómo darte cuenta si realmente ella está interesada, sin tener que perder la amistad o ser rechazado?